Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial exacta. Bueno, primero debemos dejar la ecuación expresada de esta forma y como vemos ya tenemos expresado de esta forma de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, nuevamente vamos a ver las notaciones cortas de las derivadas parciales. Aquí tenemos derivada parcial de m respecto a y la derivada parcial de n respecto a x. Y sus notaciones, bueno, un poco más largas, pero viene a ser lo mismo. Decíamos que entonces cuando tenemos la derivada parcial de m respecto a y se da la igualdad de la derivada parcial de n respecto a x, decimos que la ecuación diferencial es exacta. Bien, ahora vamos a determinar si esta ecuación diferencial en verdad es exacta. Para ello vamos a hacer la derivada parcial. Vamos a tener entonces que la derivada parcial de m respecto a y va a ser igual a, bueno, aquí 1 se hace 0, tenemos aquí la derivada, se hace 2 por y aquí, bueno, x es una constante porque estamos derivando respecto a y nos quedaría como 2x por y, aquí hemos derivado y al cuadrado. Y ahora vamos a encontrar la derivada parcial de estos términos de aquí. Y para ello, entonces, bueno, tenemos que aquí nos quedaría como 2x por y aquí y sería 0, puesto que es una constante, porque estamos derivando respecto a x. Y aquí tendríamos 2y, aquí x sería 1. Listo, entonces podemos ya integrar cualquiera de estos dos miembros. Podemos integrar esto o también podemos integrar esta función n. O bueno, esto para que sea función debería estar igual a un 0, pero bueno, estos términos de aquí podríamos también integrarles. Entonces vamos a integrar respecto a x, entonces tendríamos que aquí, bueno, la integral de 1 sería x, y aquí y al cuadrado sería una constante, y si tenemos aquí la integral, tendríamos entonces y al cuadrado por x, más aquí la integral de x sería x al cuadrado sobre 2 por y al cuadrado. Y esto sumado a una constante, pero en este caso estamos considerando a y como una constante, por lo tanto tendría que ser esta una función que depende de y. Ahora debemos derivar, vamos a derivar para encontrar este valor, para determinar el valor de g de y. Y bueno, entonces aquí hemos reescrito nuevamente la función, aquí tenemos la función de f de x, y igualada a esta función que teníamos aquí, y vamos a derivar respecto a y. Vamos a derivar respecto a y, puesto que aquí tenemos una función que depende de y. Entonces, derivando la función respecto a y, tendríamos aquí que x hace 0. Aquí tendríamos que x es una constante y derivando y al cuadrado nos quedaría como 2xy más x al cuadrado por y. Aquí nótese que, bueno, aquí tenemos en y al cuadrado. Si derivamos tendríamos 2y y el 2 con el 2 se hace 1 y tendríamos entonces x al cuadrado por y más g', bueno, o también podríamos llamarlo como la derivada parcial de g respecto a dy. Ahora vamos a igualar. Nótese que aquí nosotros derivamos respecto a y, por lo que podríamos igualar a este término que tiene el diferencial de y. Bueno, aquí entonces igualamos estos términos que tenemos y aquí ya podríamos simplificar estos términos semejantes y nos quedaría entonces que g' de y es igual a y. Bueno, aquí teníamos la derivada parcial de g de y sobre de y el diferencial de y hemos pasado a multiplicar. Y bueno, entonces aquí ya podemos integrar ambos lados de la ecuación y así tendríamos entonces que g de y es igual a y al cuadrado sobre 2. Aquí esto sale de la integral de y. Y bien, hemos encontrado g de y, por lo que podríamos ya reemplazar aquí. Y reemplazando tendríamos esto y tendríamos que igualar esta función que tenemos aquí a una constante y con eso ya tendríamos la solución de nuestra ecuación diferencial.